Pero si te parece, Pablo, incorporamos a dos invitados que tenemos en la mesa. Está Mariano Kestelbohm, que es economista, y también está Mariano Gendra Gijena, que es presidente de la Cruzada Cívica. Yo quisiera comenzar con Mariano Kestelbohm, si es posible, con el tema de la Unión Europea. Aclaró Alberto Fernández que nunca estuvo en contra del acuerdo con la Unión Europea y dijo que era importante para la Argentina. Sí, por supuesto. Un acuerdo de libre comercio es positivo siempre y cuando sea equilibrado para ganar mercados y no simplemente para entregar grandes rubros de la industria. Me parece que históricamente siempre Argentina, por el potencial que tiene, le conviene intercambiar, complementar producción con otros países. De hecho, creo que si no hubiese ningún tipo de arancel, a la Argentina sería beneficiada porque en términos relativos tenemos mejores capacidades en la producción agrícola, claro, y tenemos una industria bastante desarrollada. Lamentablemente, en la Unión Europea hay países que son hiperproteccionistas y no van a permitir que Argentina pueda venderle toda la producción que quisiera. Ahora, Mariano, él marcó un problema, ¿no? Porque el acuerdo de Mercosur, Unión Europea, marcó como un problema dentro del Mercosur a Bolsonaro, a Brasil. ¿Lo es? Y, por supuesto, tiene una actitud, me parece, disonante, negligente en base al desarrollo del Mercosur. Pero no es solamente Bolsonaro, excepto por el periodo de Lula en general en la historia de Brasil. Brasil ha actuado de una forma aislada, sin constituirse en un líder positivo de la región. Muy diferente es lo que han hecho Alemania y Francia, por ejemplo en la Unión Europea, liderando el crecimiento de la región. Brasil casi no le compra nada al Mercosur, importa todo de extrazona. Es una economía que no tiene una voluntad generosa para impulsar un desarrollo armónico en la región y volver más competitiva a todos los países que la integran. Ahora, Mariano, allí Fernández también hablaba de un 57% de inflación que va a estar culminando, ¿no?, con el periodo del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo se ve esto reflejado, no? Ustedes estudian habitualmente cómo se ven los precios en las góndolas. Sí, obviamente el tema de la devaluación que estamos viviendo desde el 11 de agosto en adelante, más todo el acumulado en los meses anteriores, esto se está reflejando en estos índices de inflación esperada para fin de año. Ya hemos visto que a pesar en el caso de alimentos, que es lo que más nos preocupa por la situación y la crisis alimentaria que hay en el país, los alimentos, a pesar de que cierta lista de alimentos se ha eliminado por completo el IVA, han tenido un aumento promedio del 17%. Pero esto tiene que ver todo a nivel integral y tiene que ver con lo que recién Mariano decía del Mercosur, en el sentido, acá por ejemplo hay cuestiones no solamente de costos de producción, hay cuestiones de logística que tienen un impacto directo en todos los productos, inclusive en el tema de alimentos. Y el acuerdo de Mercosur va a tener un impacto también en nuestros costos internos. Yo quisiera comentar lo siguiente: en materia de transporte, el acuerdo de Mercosur no beneficia en nada a la Argentina y va a impactar negativamente en todos los costos internos en la Argentina. ¿Por qué? Porque hace una apertura total hacia nuestro mercado y todo lo que es regional, la hidrovía, los puertos, de todo lo que es los transportistas europeos hacia nuestra región. Y nosotros no tenemos capacidad operativa para hacer lo mismo e introducirnos en el mercado europeo. Entonces la desigualdad va a ser enorme, es como un Goliat directamente que viene a invadir en ese sentido. Entonces, en ese aspecto, si me permitís, creo que el acuerdo Mercosur-Unión Europea hay que analizarlo desde beneficio o perjuicio de cada sector: comercial, industrial, logístico y transporte. Y esto impacta en nuestros precios, porque el otro aspecto sigue siendo la altísima carga tributaria que sigue teniendo toda esa cadena de valor. Volvemos a los problemas nuestros de todos los días. Mariano, lo escuchaste al presidente decir que la economía sufrió una disrupción por las elecciones. ¿Qué opinás? No, me parece que el modelo económico era el problema. Por supuesto que el triunfo de Alberto Fernández generó un adelantamiento de los problemas que ya se estaban incubando. En ningún país en el mundo se aplican modelos que no tienen ningún tipo de resguardo ante una contingencia. Sí. Lo normal es que haya instituciones, mecanismos que regulen el funcionamiento de los mercados y que no sean tan dependientes del cambio de humor de esos mercados.
si vos tenés un proyecto de inversión y lo estás desarrollando, porque gane un candidato oficialista o porque pierda, no lo vas a modificar. Si tenés un plan de producción, tampoco. Un plan con tu familia, de consumo, lo que sea, un viaje al exterior, no cambian las decisiones por un triunfo o una derrota del oficialismo. Acá lo que hay es un modelo que es excesivamente dependiente de las finanzas internacionales. Entonces, cuando hubo un cambio de humor, bueno, acá se generó un cataclismo, pero detrás de Eso fue en 2018. Bueno, no 2018 y ahora más. se agravó aún más, porque en lugar de cambiar el rumbo en un momento oportuno, lo que hicieron fue profundizar el rumbo. Fíjate, recordemos cómo era a principios de 2018. Macri tenía el apoyo del establishment, había una posición fragmentada y debilitada. Los medios acababa de ganar las elecciones. Estaba muy fuerte, la economía había crecido en 2017 como nunca antes desde 2011, o sea, 2,9%, poco, pero era un crecimiento relativamente alto. La inflación había bajado también sustancialmente, del 41% al 24,8%. La situación de venta de automóviles era récord, motos, inmuebles. Tenía un montón de poder. No estaban tratando de decidir quién ganaba 2019. Estaban pensando quién era el candidato del oficialismo para 2023. Es verdad. Nunca antes en la historia económica nacional un candidato a presidente despilfarró tanto poder. ¿Y por qué lo hizo? Porque eligió un mal modelo. En ese momento los inversores podían perfectamente elegir invertir en la Argentina porque tenían un panorama de previsibilidad de largo plazo. Sin embargo, las inversiones no llegaron. Continuaron fomentando la especulación financiera en detrimento del aparato productivo, bajando tasas de interés, incentivando las inversiones, como hace cualquier economía que quiere desarrollarse. Entonces, que ahora le eche la culpa al candidato opositor, más cuando Macri, antes de haber asumido en 2015, decía que iba a levantar el cepo irresponsablemente, porque eso generaba presión devaluatoria y aumento de precios. También decía que había que pagarle cash a los fondos buitres. Entonces, eso era una oposición dañina. Ahora lo que está haciendo Alberto Fernández simplemente es quizás ser crudo con la realidad, pero no está escondiendo nada que la mayoría de los analistas no sepamos. Ahora, Mariano, ¿y cómo se combate la inflación en este marco, en este escenario? Bueno, va en primer a ser lugar, muy difícil. Necesitamos previsibilidad, necesitamos tanto los productores, los comerciantes como los consumidores, necesitamos que la estabilización de la moneda de cambio, en este caso del dólar, porque tenemos una economía dolarizada. Entonces, eso nos va a dar cierta previsibilidad. Fíjate vos ahora que en 2 días más se tiene que renegociar. El Estado se sienta con los supermercadistas y los productores para renegociar precios cuidados. Una herramienta muy importante, ¿por qué? Porque nos servía a los consumidores como precios de referencia. Sí. Era un precio promedio. Uno sabía, bueno, más o menos este producto, de esta calidad, estas características, anda en este precio en el mercado. ¿Y en cuánto se van a renegociar? Bueno, la gran pregunta es eso. Ahora, los productores y los comerciantes dicen, bueno, pero si yo no tengo un dólar estable, no tengo costos que yo pueda decir estos son mis costos fijos y los traslado al precio. Entonces el consumidor tampoco sigue sin tener nuevamente precios de referencia, ¿no? Entonces esa es una herramienta fundamental. La previsibilidad, hasta tanto el gobierno no domine el precio del dólar y no nos dé alguna previsibilidad de acá a fin de año de que la moneda va a oscilar entre estos parámetros, todavía no vamos a tener en materia de precios y en materia de costos, algún tipo, por supuesto, de calma en ese sentido. Vamos a ver qué pasa con precios cuidados. Creo que en ese sentido vamos a tener ahí una información importante, a ver si se logra acordar, y después si precios esenciales, que la otra gran herramienta, se mantiene intacta tal cual como había establecido el gobierno hasta fin de año, que es muy difícil, porque hemos chocado con la realidad. Hemos chocado con la realidad, sin lugar a duda. Entonces, a pesar de los aumentos que, como dijimos, se vienen dando independientemente de estos programas, porque la economía está dolarizada. Ni hablar. Mariano, gracias, muy amable. Por favor. Y Mariano Kestelwein, muchas gracias también. Gracias. Muy amable. Hacemos una pausa, nosotros ya volvemos.